Hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién tiene sueño? ¿Nadie? Por ahí hay uno, por ahí. Ahorita la exaltamos. Pero ¿quién vino a escuchar palabra del Señor? Amén. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hermanos, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Iván Giraldo. Vengo de la iglesia El Calvario de Hayward. Ya gracias al Señor ya he tenido la oportunidad, esta es la segunda vez que vengo aquí a compartir la palabra del Señor. Soy tanatólogo, técnico y disector de cadáveres. Trabajo con muertos. Hace más de 30 años trabajo con cadáveres y a eso me dedico. Nací en Colombia, me crié en España y hace 13 años vivo aquí en vuestro país. Ya no sé ni dónde soy, pero aquí estoy. Hermanos, el mensaje de hoy va a ser bastante claro, va a ser conciso y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a través de mí, que no sea yo quien habla. Vamos a leer la palabra del Señor, la vamos a encontrar en el Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y el que lo tenga puede decir un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor escrita está, dice así, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y dice Juan: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, y fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, en tus manos nos ponemos el día de hoy, Señor. Te pido, Papito Dios, por todos los que estamos aquí, Señor. Quizás algunos de los que están aquí tienen problemas, no tienen trabajo, Señor. Quizás está batallando, Señor, con una enfermedad, con algún problema, algún hijo, Señor. Padre Santo, te pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, inclina tu oído, Padre Santo, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño que está clamándote a ti, Señor, para que vean tu gloria, Señor, como yo ya la he visto, Señor. Si es una enfermedad, Padre Santo, de la misma manera que sanaste a este pecador 2 cáncer, Padre Santo, sana a esa persona que te está pidiendo sanidad en este momento, Señor. Pon en sus corazones, Señor,
ese deseo de aprender, de escuchar tu palabra, Señor, y que este mensaje, Padre Santo, lo lleven clavado en su mente y en su corazón, Padre Celestial, para que ellos lo lleven con gozo, Señor, a sus trabajos, a sus familias. Papito Dios, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, porque todo proviene de ti, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice: Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermano, fuera de ser yo un funerario, por decirlo de esta manera, hace 13 años el Señor me llamó a través de 2 cánceres, como está diciendo la hermana ahora. Son pruebas, como Job, lo está diciendo la hermana ahora, literalmente son pruebas que el Señor pone en nuestras vidas. No fue un solo cáncer, sino que fueron 2 en la sangre y en el cerebro. Me dieron 33 días de vida, pero en una revelación que tuve con el Señor me dijo que todavía no me iba a morir, y pues ya llevo 13 años vivo. Y no paro de llevar la palabra del Señor, no paro de llevar el mensaje que Dios me ha dado a mí para todas las iglesias. No solamente predico aquí, sino en muchas iglesias, y en cada servicio de algún fallecido tengo la oportunidad de compartir en muchas iglesias católicas, cristianas, de todas las denominaciones. Pero acabamos de leer algo muy importante, mis hermanos. Habla de una bestia. Es el momento de nosotros como iglesia tomar en serio la palabra del Señor. Lo que se viene no es nada bueno. Lo que se viene no es nada bueno. Lo que nosotros escuchamos a través de las redes sociales, de los noticieros, los encabezados, dan un mensaje claro de que mi Señor Jesucristo pronto viene, de que la trompeta va a sonar dentro de muy poco. La iglesia se va a ir. Va a venir un personaje que cuando mi Señor Jesucristo tome el libro entre sus manos y empiece a desatar los sellos, la palabra del Señor nos dice que el primer sello, Él abrió el primer sello y apareció un caballo con un jinete, un caballo blanco con un jinete, con un arco que no tenía flecha. Habla de este anticristo. El segundo sello también habla del anticristo. Entonces, cuando el Señor abre esos primeros sellos, se van a desatar los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Acabamos de leer algo que Juan vio. Juan fue el profeta amado, el apóstol amado. En el Apocalipsis no se habla del anticristo, que eso es algo que le llama a uno la atención. Como teólogo o como estudiante de la palabra del Señor, no dice anticristo. Pero algo que hay que entender es que Juan no solamente escribió el Apocalipsis, sino que escribió el Evangelio de San Juan y las 3 cartas juaninas, como lo llaman los teólogos. Y vamos a ver algo muy importante, que él no habla del anticristo, pero en una de las primeras cartas, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 22, porque vamos a comer un poquito de Biblia el día de hoy, no solamente habla del anticristo de un personaje que va a venir a gobernar el mundo por un lapso de 7 años, tribulación y gran tribulación. El hermano William, que estamos estudiando allá, terminamos el libro de Daniel, también Dios nos habla a través de Daniel del anticristo. Pero no se trata solamente de un personaje, se trata de un espíritu. Se llama el espíritu del anticristo. Y entonces lo primero que vamos a ver, ¿qué significa el espíritu del anticristo? ¿Alguno más o menos puede saber, me puede decir qué significa o qué puede ser el espíritu del anticristo? Ya sabemos que el anticristo es ese hombre que va a venir a gobernar 7 años. Pero vamos a mirar en 1 de San Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que mi Señor Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre
al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese es el anticristo. Anticristos han habido desde siempre. Desde que mi Señor Jesucristo se fue, anticristos han habido muchos, y entre esos pudo haber sido uno, Herodes, porque él quiso acabar con mi Señor Jesucristo. Esta semana se va a celebrar el 28, el día, supuestamente el Día de los Inocentes, y pues el mundo lo trata como algo muy chistoso, muy funny, pero en la Biblia los inocentes son los que mandó a matar a Herodes, porque querían encontrar a mi Señor Jesucristo. Y ese hombre ya tenía el espíritu del anticristo. El anticristo es el que se opone a mi Señor Jesucristo. El anticristo es el que se opone a la persona de mi Señor Jesucristo y a su obra redentora. En el primera de San Juan, capítulo 4, nuevamente Juan nos habla del anticristo. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Listo, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde que mi Señor Jesucristo lo dijo, el espíritu del anticristo siempre ha estado aquí. Ahora, el espíritu del anticristo también está dentro de aquellas personas y ocupan y han ocupado un lugar en la historia, todos aquellos que niegan a Dios, todos aquellos que niegan, que rechazan a mi Señor Jesucristo y pretenden incluso ocupar el lugar de mi Señor Jesucristo y de Dios. Nosotros conocemos a alguien allá afuera, está allá en el antiguo continente, que él quiere y ha querido usurpar esos títulos de Dios. Ese hombre dice llamarse el Santo Padre, y Santo Padre solamente hay uno, y el Padre Nuestro lo dice: Padre nuestro que estás no allá en Europa, sino en los cielos, santificado sea su nombre. Ahora este hombre ha querido también ocupar el título de mi Señor Jesucristo, llamándose sumo sacerdote. Y sumo sacerdote solamente hay uno, y es mi Señor Jesucristo. Sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Este hombre también ha querido tomar el título del Espíritu Santo al proclamarse vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él dijo que él se iba a ir y no nos iba a dejar huérfanos. Y dejó al Espíritu Santo. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice, y la palabra de Dios textualmente lo dice, hablando mi Señor Jesucristo. Respondiendo mi Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso digo, mi hermano, palabra profética. Esto es palabra profética y es el momento de tomar en serio la palabra del Señor. No juguemos, como le está diciendo al hermano Salomón ahora, que mire que el enemigo estaba atacando desde temprano. Lamentablemente dos hermanos, el hermano Marcos y la hermana Elizabeth, no llegaron porque se les dañó el coche en la carretera y les tuvo que devolverse. También a mí me tocó, y con el hermano, gracias al hermano Salomón, un roto en la rueda, raro, y nos tuvo que sacar, pero el enemigo estaba ahí atacando. Pero el Señor es bueno. Amén. Y lo que quiere es que nosotros recibamos este mensaje, y como cristianos nosotros debemos huirle al espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo siempre nos va a perseguir. En el Evangelio de San Marcos capítulo 13 versículos 21 y 22, donde dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor no miente. Hemos visto falsos profetas por muchos lados. Hay iglesias que dicen que ya no es el pastor, sino que es el profeta, el apóstol, y ya han tomado una cantidad de nombres, y el Señor Jesucristo habló de eso. Nuevamente capítulo 13 de Marcos versículos 21 y 22 dice: entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán
y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchas iglesias de estos profetas, pseudoapóstoles, que ahora están haciendo milagros, sí hacen milagros, ojo, mucho cuidado con eso, están engañando. La palabra del Señor no miente. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 23, lo dice claramente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros no solamente leamos la palabra del Señor, sino que la estudiemos, que la amemos. Si tú amas la palabra del Señor, amas a mi Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos con Él. Estaremos con Él en su casa. Entonces, si tú quieres tener a mi Señor Jesucristo, no solamente en el corazón, sino que vengan los ángeles, y que te ayuden en tu casa. Como sucedió ahora con lo del coche. No estamos solos, el Señor manda ángeles a nuestro alrededor para que nuestro pie no tropiece en piedra. Lo dice la palabra del Señor. Pero dice algo, dice la palabra del Señor en ese versículo, en el versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel entonces, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. ¿Qué dice mi Señor Jesucristo? Apartados de mí, nunca os conocí. Muchos de estos pseudoapóstoles y muchos predicadores llevando una mala doctrina, engañando a los de la misma iglesia, y por eso la iglesia vive tibia. Y muchos de nosotros nos vamos a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo acabamos de leer, y no terminamos de leer el capítulo 14 del Apocalipsis. Pero la idea es llevar eso. Ahora, la palabra del Señor con respecto a lo que se habla del anticristo, no solamente se habla del personaje que va a gobernar el mundo 7 años o 42 meses, como dice la palabra del Señor, o tiempos y la mitad de un tiempo. No solamente de eso habla. Habla también de que ese espíritu del anticristo se está metiendo en las iglesias. Se está metiendo en las iglesias. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, nuevamente Juan hablando de esto, a pesar de que en el Apocalipsis nunca habló del anticristo, pero sí habló de ese monstruo, de esa bestia. Lo mismo que habla Daniel, lo mismo que habla Ezequiel, lo mismo que habla Isaías. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19, para que nos demos cuenta que eso pasa con muchos cristianos que se están devolviendo de ese mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando mi Señor Jesucristo allá en Madrid, en ese hospital, me dice: tú todavía no te vas a morir, tú todavía no te vas a morir, después de que el médico dijo: no, usted no se salva de esto, y era que me habían dicho el primer cáncer en toda la sangre, y no sabía que también lo tenía en el cerebro. Entonces dice la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay muchos hermanos en las iglesias que, como siempre lo digo yo, muchos hermanos dejan el pecado allá en la puerta, entran: hermanos, ¿cómo están? Vienen, se arrodillan, unos vienen y sirven acá, otros predican, otros sirven en la iglesia, pero cuando termina el culto, salen, agarran el pecado y vuelven dentro de 8 días. Siempre que yo llevo un fallecido en una velación, siempre que se hace la velación, siempre le digo a las familias: mire, el único vivo que hay aquí es el que está en el cajón, porque nosotros todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como cristianos nosotros no podemos jugar a ser cristianos.
En los más pequeños detalles, tú te vas a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando leímos que eso viene es para los moradores de la tierra, para los que se quedaron en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en los pequeños detalles nos va a costar que nos quedemos. Y un pequeño detalle es una mentira. Dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y si leemos 1 Corintios 6, hay una lista bastante grande de todos los que se van a quedar, los borrachos, mentirosos, y bueno, hay una lista grande que nos vamos a quedar. Y por eso la palabra del Señor tenemos que cuidarnos de ese espíritu del anticristo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22, dice de esta manera, hablando de los que están en las iglesias, no los que están afuera, sino los que estamos dentro de la iglesia. Estaba hablando ahora con el hermano Salomón de algo al respecto. Dice la palabra del Señor, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ahí estoy yo, ahí estás tú, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muchos están retrocediendo. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor, y lo digo porque yo trabajé en España también, trabajando con tractores, cosechadoras y todo eso, me tocaba que arar a la tierra. Y dice la palabra del Señor que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y cuando habla la palabra del Señor, eso es porque cuando uno está llevando, los que trabajan en el campo, haciendo un arado, si usted mira hacia atrás, el camino se le pone chueco. El arado se le va a dañar. Entonces por eso nosotros tenemos que poner demasiado cuidado con lo que está sucediendo. Oh, gracias a Dios que llegaron los hermanos. Dios los bendiga. En Gálatas, hermanos, la palabra del Señor hablando de los mismos hermanos de la iglesia, Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 6, dice la palabra del Señor. Y esto es palabra del Señor, a pesar de que lo haya escrito Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es porque le nació a Pablo, a Pedro, a Juan de escribirla, no. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque nunca la palabra profética llegó por voluntad humana, sino que fue inspirada y fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de mi Señor Jesucristo. Hablando nuevamente de los hermanos de la iglesia, que están aquí, pero están pensando. El pastor estaba predicando el domingo y hablando al respecto de eso. Estamos aquí en la iglesia y estamos preocupados por los problemas que tenemos. Y como lo está diciendo la hermana ahora, Job, él no estaba preocupado para nada. Él sabía en quién confiaba. ¿Y en quién confía? Porque Dios no es Dios de muertos, Él está vivo. Amén. Job está vivo. Entonces dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Ojo, de lo que estamos hablando, esos falsos apóstoles, los falsos profetas, esos pseudo apóstoles que hay afuera, mucho cuidado con eso, la palabra de Dios lo dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de mi Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de mi Señor Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, dice la palabra del Señor.
A mi Señor Jesucristo muchas veces en los evangelios decía, de cierto os digo, estaba corroborando algo. Ahora Pablo lo está corroborando, dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por corrientes diferentes a través del TikTok, a través del YouTube, a través del Facebook, que empezamos a escuchar a alguien por allá diciendo lo que no es, ahora que viene lo que dijo mi Señor Jesucristo, que esto es la verdad. No, mi hermano, si usted está en la verdad, que es mi Señor Jesucristo, sígalo, solamente a Él. No hay otro camino. Mi Señor Jesucristo lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Estás perdido, no pongas el GPS, mi Señor Jesucristo es el camino. Tienes un cáncer, tienes una diabetes, busca a mi Señor Jesucristo, yo soy la vida, y donde hay vida, hay salud. No busque otra verdad, yo soy la verdad. Dice mi Señor Jesucristo, Juan 14:6, lo dice claramente. Ahora, estamos hablando del espíritu del anticristo, también está hablando la palabra del Señor, y se refiere a ese personaje diabólico llamado el anticristo, llamado la bestia, como lo llama en el Apocalipsis, un hombre que dentro de muy poquito tiempo, es más, ese hombre ya está en el mundo. No sabemos si está aquí en Estados Unidos o en Europa, o quizás en el Oriente Medio, o quizás en el mismo Israel. Pero que va a venir a gobernar, ¿qué? Va a venir a gobernar la Unión Europea, va a gobernar a Israel incluso, y va a gobernar las Naciones Unidas. De hecho, pues prácticamente va a gobernar casi todo el mundo. Y lo dice la palabra del Señor nuevamente, capítulo 2 de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y la palabra del Señor hay que compartirla, hay que predicarla. Ay de mí si no predico el evangelio, dice Pablo. Nosotros tenemos que ser esos atalayas, que donde nos vean, estaba hablando el pastor también el domingo de eso, que donde nos vean en el trabajo, donde sea, que se den cuenta, mire, este es un cristiano. Este es un cristiano de verdad, no de esos cristianos que a veces ven por allá en una cantina tomándose una cerveza. No es el cristiano que está por allá echando cuentecitos de doble filo, o quizás mintiendo. Están hablando de que va a venir un hombre y va a gobernar el mundo 7 años. Y el que se quede la va a pasar muy, pero muy mal. Nuevamente, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muchos de nosotros, incluso en las iglesias, como dice el pastor, no aquí, en muchas iglesias, le preguntan: ¿usted es cristiano? Y empiezan a negarlo. Pedritos por ahí, que lo niegan, y no lo niegan 3 veces, sino muchas veces, y no les canta el gallo, sino que les canta por ahí una vaca, negando a mi Señor Jesucristo. No, yo voy a la iglesia porque es que me obliga mi suegra o algo, qué sé yo, o es porque es que mi noviecita va allá y quiero. No, mi hermano, hay que seguir el camino, seguir lo que quiere mi Señor Jesucristo. Hermano, este es un estudio que básicamente es demasiado extenso, demasiado largo, y quizás lo bueno sería una vigilia toda la noche. La palabra del Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad cada mes. No, dice velad y orad todos los días. Todos los días. Yo siempre bendito a Dios y siempre me pongo como referencia 2, 3, 4
prédica me escucho en la noche. Pongo el peringanillo aquí a dormir sereno y escucho la prédica, me sueño con el predicador que está dando esa prédica todos los días. Me levanto y escucho la palabra del Señor, la estudio constantemente. Tenemos que amar la palabra del Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Porque el Señor tiene algo grande allá en el cielo para nosotros. Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. La palabra del Señor hablando, mi Señor, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. No es como tu casita, la que tienes ahora, 3, 4 pisos, no, ahí hay mansiones. No es un cuartico donde tú vives. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, es lo mismo lo mismo. Pero voy pues a preparar mansión. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa de mi Señor Jesucristo. Él dice claramente, el que ha de venir vendrá, no tardará. Dijo, vengo en breve. Él se fue hace 2 días. 2 días. Porque para él un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Dijo, vengo en breve. Ya se van a cumplir esos 2000 años. Dentro de muy poco. Cuando suene esa trompeta, la iglesia se va a ir. Toda la iglesia se va a ir. Por eso la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses capítulo 4 lo dice claramente. Tampoco ignoremos a aquellos que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá mi Señor Jesucristo con Él a todos los que murieron con Él. Y Él mismo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del tercer cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos de verdad, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. En el momento que se vaya la iglesia, empezará 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Quieres saber cuándo viene mi Señor Jesucristo? En el momento que se vaya a la iglesia, cuente 7 años, y cuando termine los 7 años, mi Señor Jesucristo regresará. Y reinará con nosotros, vendrá con nosotros para gobernar 1000 años. Y después de los 1000 años, vendrá el fin. Por eso, mis hermanos, estemos alertas. No juguemos a ser cristianos. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, él no está jugando a ser Dios. Y él lo que quiere es llevarse muchas almas con él. El arrebatamiento de la iglesia, él no puede hacer nada contra el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es algo clave. Por eso, para terminar, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Estamos en una vigilia, dice la palabra del Señor. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Gocémonos y alegrémonos. Que el estar aquí no sea de felicidad. La felicidad es un sentimiento. Se nos va en cualquier momento. Que nosotros tengamos gozo. Cuando tenemos gozo, es un estado. Que nadie nos quite ese gozo que Dios nos ha dado. Que nadie te robe tu salvación.
La salvación no se pierde, pero nosotros sí podemos perder la salvación. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias, pastor, por haberme dado la oportunidad. Haberle dado la oportunidad al Espíritu Santo de entregar el mensaje se ha entregado. Voy a seguir orando por todos y cada uno de vosotros. Inclinemos vuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Tu mensaje ha sido entregado, Señor. Permite, Señor, que todos los hermanos que estamos aquí, Señor, atesoren ese regalo, Señor, que tú les has dado el día de hoy, a través de este humilde siervo, Padre. Bendícelos, Padre Santo, bendícelos rica y abundantemente, Señor. Nuevamente le pido por ellos, Señor. Cada uno de nosotros tenemos una aflicción, Padre Santo, pero tú eres bueno y poderoso, Señor. Tú dices, la palabra del Señor dice que no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, Padre. Y si algo te están pidiendo, Señor, inclina tu oído, Señor, a esa oración, Padre. Que se manifieste el poder, Señor, que hay en ti, en cada una de las familias que están representadas, Señor, quizás en una esposa o en un esposo que vino aquí, o quizás en una pareja que vino aquí, a rendirte culto a ti, Señor, a darte gracias, Padre Santo. Papito Dios, te pido por ellos, por todos y cada uno de nosotros. Te pido también por tu pueblo santo Israel, por todos los que no han venido, Señor. Quizás estarán enfermos, Señor, tú lo sabes. Pero que esta bendición, Señor, se extienda a esos hogares, Padre Santo, de todos los que no vinieron, Padre. Y de todos los hermanos de la iglesia del Calvario de Anguilas, Padre Celestial. Te pido también por tu pueblo santo Israel, Señor. Gracias, poderoso Dios. Acompáñanos, Señor, a seguir disfrutando, Señor, contigo todo ese manjar que tiene para todos y cada uno de nosotros. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Amén, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Amén.